las buenas noches a José Basulto, presidente de Hermanos al Rescate. Basulto, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa. Sé que usted ha estado además alejado de la prensa, de los medios durante muchos años y por eso le agradezco además doblemente el que haya venido y comparta con nosotros estos minutos aquí en el programa. Vámonos a aquel 24 de febrero 1996. ¿Qué recuerda? Mira, te puedo decir que mis comentarios de esta noche van a ser muy similares a los que 19 veces ya he hecho en todos estos años. Desafortunadamente mi mensaje ha sido alto y claro desde el principio, pero nadie me ha hecho caso. Aquí el exilio, la comunidad y las personas interesadas han puesto el caballo detrás de los carros. ¿En qué sentido? ¿Por qué? Bien, aquí hay dos palabras importantes en lo que sucedió allí. Verdad y justicia. Si tú buscas justicia, necesitas buscar la verdad primero. Y nadie se ha dedicado o le ha dado la importancia que tiene la verdad de lo que ocurrió ese día, cómo ocurrió, la mecánica y la participación que tuvieron dos gobiernos, no fue uno solo, no fue Castro solo, fue el gobierno de Ahora Estados que habla Unidos. de dos gobiernos, Washington pudo evitar el derribo en la base de Boca Chica. ¿Se sabía lo que iba a pasar? ¿Había información importante? La base de Homestead es la que tenía La de Homestead. la responsabilidad de haber lanzado aviones interceptores una vez que los MiGs salían de Cuba y cruzaban una línea gatillo que le decían ellos, que en otras ocasiones, en otra ocasión por lo menos que yo recuerdo, porque yo la viví de minuto a minuto, le salvaron la vida a Alfredo Sánchez, un piloto de Hermanos al Rescate que estaba volando arriba de una balsa y vinieron los MiGs hacia él. Estados Unidos lanzó en ese momento sus interceptores y los MiGs se fueron inmediatamente porque no hay competencia entre los unos y los otros. Ese día lo que hubo fue una orden que solamente pudo haberse generado en la Casa Blanca de interrumpir un procedimiento automático. Cuando se dice en la Casa Blanca, ¿a qué nivel? Al nivel más alto, al nivel del Consejo Nacional de Seguridad, de individuos que estaban por abrir relaciones, lo mismo que está pasando ahora. Esto no es nuevo, esto viene andando desde atrás, lo que pasa es que nosotros en aquel momento estaba en el tapete además una la ley interrupción Helms-Burton, que el presidente Clinton no la iba a firmar a raíz del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, además que coincidía, eso fue un sábado, con una reunión de concilio cubano que iba a ocurrir en Cuba. Correcto. Y en ese momento estaba concilio cubano por una parte y por la otra pendiente de la ley Helms-Burton, que a raíz del derribo de las avionetas, entonces el presidente Clinton decide firmarla y muchos de los familiares se subieron ahí presentes. Esto fue una respuesta cosmética de la administración de Bill Clinton para cubrirse sus propias espaldas y su propia responsabilidad con el asesinato de los muchachos. Déjeme preguntarle algo. Un poco antes del derribo de las avionetas se trascendió, se supo que un militar estadounidense, o varios, recuerdo uno específicamente, Estuvieron de visita. estaba de visita en Cuba. Y en un momento determinado se le hace esta pregunta: ¿cómo reaccionaría Washington si se derriba a una de las avionetas de Hermanos al Rescate? ¿Eso fue así? Eso fue así. Esas personas reportaron al Departamento de Estado la comunicación esa que le había hecho el gobierno de Cuba y a nosotros no se nos dijo nada. Sencillamente se nos mantuvo en oscuras a todo lo que transcribía en Cuba referente a un posible ataque a los aviones de Hermanos al Rescate. Por eso te digo, esto empieza con tiempo desde atrás. El gobierno de Clinton, que tenía ese deseo de abrir relaciones con Cuba, yo creo que ellos no pensaron que iban a llegar al extremo de derribar aviones nuestros en aguas internacionales. Ellos pensaron que nosotros íbamos a entrar dentro de Cuba y que, bueno, esa era la excusa, la razón por la cual el gobierno de Cuba nos iba a atacar. Pero una cosa piensa el borracho y otra el bodeguero. ¿Ustedes violaron el espacio aéreo cubano para lanzar las octavillas con la Declaración Negativo, Universal no. de los Derechos Humanos? Nunca. No. Yo soy ingeniero y para mí fue un proyecto calcular la altura, la distancia, la velocidad de caída de las octavillas y poner todo eso en una tabla para que el viento lo llevara hacia el malecón y entrara.
No, malecón no, que lo pusimos en el centro de La Habana. En el centro de La Habana. Y cayeron algunas más al sur de La Habana. Además, déjeme decirle algo, si su respuesta hubiese sido sí, ingresamos en el espacio aéreo, hay una gran diferencia entre lanzar octavillas con la Declaración Universal de los Derechos Humanos a disparar un mix de ese tipo y que ocurriera lo que ocurrió con las avionetas. En aquel momento hubo un enfrentamiento entre Washington y La Habana. Vamos a recordar palabras que hubo en aquel momento. El canciller cubano era Roberto Robaina y Madeleine Albright fue la que era la representante del gobierno de Estados Unidos. Ayer conocimos que la embajadora de los Estados Unidos, la señora Madeleine Albright, en lenguaje poco frecuente en medios diplomáticos, no tuvo reparos en afirmar respecto a mi país, y que conste, la cito textualmente, que este no era un problema de cojones, sino de cobardía. Solo quiero responder que lo primero nos ha sobrado siempre, y de lo segundo, nunca hemos padecido. Precisamente por tenerlos y por no ser cobardes, hemos podido resistir durante 37 años las agresiones, el terrorismo y las amenazas más descaradas de la principal potencia mundial que ella aquí representa. Tenían al defenestrado Robaina, que en aquel momento utilizaba ese lenguaje vergonzoso, ¿no? Poco diplomático, además en esas instancias y a esas alturas. Fidel Castro reconoció que él dio la orden. Vamos a escucharlo. De comunicar a la Fuerza Aérea que no se podía volver a permitir lo que ocurrió el 9 y el 13 de agosto. Pero estas operaciones son muy rápidas, entran en cuestión de minutos y se van. No, es muy difícil establecer un mecanismo de comunicación y de consulta. Ellos tenían la orden general de no permitir que se hiciera. Ellos actuaron con plena conciencia de que estaban cumpliendo la orden. En ese momento no había, la responsabilidad la tenían la aviación. Por regla suelen comunicarse, pero no siempre está todo el mundo de los... ellos tenían la facultad de hacerlo y yo asumo la responsabilidad de eso. No trato de eludir en lo más mínimo la responsabilidad, porque realmente fueron las instrucciones en un momento de irritación realmente muy grande. Se le dieron a los pilotos, creo que si no recuerdo fue el día 14 de enero. ¿Qué piensa cuando ve esas palabras? Y de nuevo, lo que yo decía anteriormente, usted dice que no ingresaron. En el supuesto caso de que hayan ingresado, estaban lanzando octavillas con la Declaración Universal de los Derechos Humanos para que el pueblo cubano tuviera acceso a información que el régimen le negó durante muchos años. La respuesta de ellos fue derribar avionetas, o sea, es una octavilla contra un mix. Y por otra parte, avionetas desarmadas con matrícula estadounidense, avionetas pequeñas. ¿Cómo se puede justificar esa orden que dio Fidel Castro? Lo que él ha dicho es la justificación, de acuerdo con ellos. Ahora, que Estados Unidos haya aceptado esa justificación, que no haya tomado acción sustancial en contra del gobierno de Cuba ante el derribo de aviones de bandera norteamericana y el asesinato de pilotos nacidos aquí en Estados Unidos, tan norteamericanos como cualquier otro, eso no tiene perdón de Dios. Solamente un individuo como Bill Clinton, sin moral ninguna, podía permitir que una cosa como esa ocurriera. Y también haber creado las condiciones, porque repito, Bill Clinton, su gobierno, fueron cómplices del asesinato de los pilotos de Hermanos al Rescate. Y hasta que eso no se saque, no se haga una causa de justicia aquí, no va a haber justicia con respecto a la acción esta. Nosotros tenemos en la página nuestra hermanos al rescate.org
una cantidad grande de argumentos legales obtenidos en corte inclusive, sobre las cosas que sucedieron ese día, cosas que hemos podido conseguir a través del Freedom of Information Act, que todavía a mí me llegan cosas de Freedom of Information Act que nosotros pedimos en el año 96 y ahora que me las mandan. O sea, la intención de tapar aquello más clara no estaba. Basulto, han pasado casi 2 décadas de todo esto y con los años se pierde en ocasiones la perspectiva de las cosas. ¿A qué se dedicaba Hermanos al Rescate? Hermanos al Rescate tenía una misión múltiple. La primera cosa era salvar vidas de personas que estaban en el mar. Muchos de nosotros, periodistas, además volamos con ustedes en muchos de esos vuelos para salvar vidas en el estrecho de la Florida. Pero eso no quita que Hermanos al Rescate no estuviera también exponiendo al gobierno cubano como el culpable de las consecuencias que estaban ocurriendo, que era la salida de los balseros de Cuba, y que arriesgaran sus vidas por no vivir allí bajo ese régimen. Esa era parte de nuestra misión también. Ahora, si a alguien no le gusta eso porque piensa que eso es político, me da mucha pena. Y tenían además, recuerdo, pilotos de diversas nacionalidades. 19 nacionalidades. 19, recuerdo los hermanos Lares, argentinos, por ejemplo. Fueron los iniciadores de aquello, esos muchachos son de oro, los quiero entrañablemente como si fueran hijos míos. Y uno de ellos desafortunadamente tuvo un accidente. Sufrió en su propia carne las consecuencias de su misión. Y lo ha hecho con una valentía enorme, porque ese muchacho, Jorge Lares, Coqui Lares, Guillermo era el hermano. el hermano mayor, que era el jefe de pilotos en esa época. Después fue Carlos Costa. Ese muchacho nunca se ha quejado de su suerte. Y él dice que Dios le asignó a él esa misión. Y es curioso, porque no fue ni un cubano siquiera, fue un argentino el que le hizo frente a una verdadera tragedia, porque ese muchacho todavía tiene que andar con unos aparatos para poder caminar. Basulto, hay un personaje que quiero hablar de él. Nuevamente se ha hablado mucho, se ha especulado mucho sobre él y también cómo ha ido cambiando su vida en Cuba en el transcurso de estos 20 años, que es el espía Juan Pablo Roque. Primero vamos a escuchar declaraciones de Roque y después quiero un poco que me cuente cómo llega a la organización y cómo se entera usted de quién era realmente Juan Pablo Roque. Ninguno de los pilotos sabe qué decisión toma un país sobre ningún tipo de objetivos aéreos que entren al país. Eso los que dicen eso mienten, nadie sabe, eso es una decisión de gobierno. Como es una decisión de gobierno, si salen de aquí 2 aviones y sobrevuelan Turkey Point, derribarlo. Es una decisión de gobierno ahí y están en todas sus facultades, porque es una central atómica, etcétera, etcétera. Acarrea disímiles de cosas después, cualquier ataque de eso contra un punto. Y eso es una decisión de gobierno que es lo mismo de parte del norteamericano que de parte del gobierno de Cuba o cualquier otro país. Y se tomó esa decisión de derribar los aviones porque constantemente eran las incursiones aéreas aquí violando el espacio aéreo. Se ha dicho además que esa declaración de Roque fue tomada bajo los efectos del alcohol, que sí, ha tenido evidente, problemas si de lo alcoholismo. ves como él habla, te das cuenta que el individuo no está en sus cabales en ese momento. No que eso tenga importancia ninguna, pero... Y él ha ido con los años, ¿no? Ha ido cambiando su discurso hasta un momento que casi ha pedido perdón. Se ha pedido querer salir de Cuba, querer irse para España. ¿Cómo lo conoce? ¿Cómo entra Juan Pablo Roque? Juan Pablo Roque, exactamente yo no recuerdo, pero vino al principio, se presentó como un desertor de Cuba, alguien que había nadado la bahía de Guantánamo, y había entrado a la base norteamericana. Y nosotros, te digo, no teníamos no era necesario dentro de la visión nuestra tener ningún tipo de, ¿cómo se llama esto?, procedimiento de seguridad para estar ciertos de que esta persona... Se engañó a mucha gente, publicó un libro, toda una serie de Nosotros no cosas. hicimos ningún esfuerzo. Es más, nos alegrábamos que estuviera con nosotros, porque cada vez que podíamos lo decíamos por el radio para que sus compañeros en Cuba
de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Aérea, supieran de que nosotros no les guardábamos ningún tipo de rencor a ellos, ni mucho menos, que éramos todos hermanos y que lo que estábamos buscando éramos un acercamiento de pueblo a pueblo. Basulto, me decía anteriormente, hablábamos de Bill Clinton, el gobierno de Bill Clinton, lo que ocurrió con la ley Helms-Burton y que no es la primera vez que se ha tratado ese acercamiento entre Washington y La Habana. ¿Qué piensa de la liberación de los espías de la Red Avispa, de ese canje que se hizo por Alan Gross a estas alturas? Chico, que el gobierno de Estados Unidos no tiene vergüenza bajo estos presidentes, bajo presidentes como Bill Clinton, como el señor Obama, que actúan como quieren. En el caso de Obama, por ejemplo, ha ignorado que este país tiene tres poderes: el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo. Ha ignorado al poder legislativo y al poder judicial. Sencillamente él ha tomado esa decisión porque le pareció bien hacerlo. Y por supuesto, nosotros los cubanos estamos en el fondo del totem pole aquí. Nosotros no nos Pero ignora el canje de 3 espías por un contratista. Eso es un negocio malo. Eso no tiene cabeza, es que no tiene sentido. Especialmente por uno de ellos que estaba convicto por asesinato. ¿Qué es eso? Y más que juzgado con apelaciones de todos tipos. Ahora este otro hombre, que no sé si es representante o senador, es que le hace posible al otro que mande semen a Cuba para tener un hijo en Cuba. ¿Qué es eso? ¿En qué prisión se ha visto eso? Es increíble, increíble. De nuevo le agradezco muchísimo que haya estado aquí en el programa. Usted estuvo fuera de los medios, no daba declaraciones, que haya tenido la gentileza, ¿no?, de venir aquí esa noche a estar con nosotros. Tengo que ir a la pausa, pero quiero irme con esa pregunta. Si pudiera mirar hacia atrás, si pudiera cambiar algo de lo que hizo en aquel momento, ¿qué cambiaría? ¿Lo haría todo igual? No veo por qué cambiar nada, si es que eso era nuestro procedimiento. Nosotros estábamos haciendo todos, desde los muchachos que perecieron hasta mí y los demás que se quedaron en tierra ese día, que fueron unos cuantos, estábamos procediendo de acuerdo con lo que nosotros creíamos. Le agradezco mucho que haya estado en el programa, mi respeto, como siempre. Muchísimas gracias. Encantado. Vamos a la pausa. Al regreso.